Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy tengo un monitor de la marca LG y van a ver el problema que tiene. Lo vamos a conectar directamente. Uno lo prende, ahí está, lo prende y hace un pestañeo. Directamente no enciende porque directamente no alcanza a encender, pero hace un pestañeo la pantalla. Así que lo vamos a desarmar y vamos a verificar lo que sería la fuente. Bueno, ahora ya lo tenemos desarmado. Tengan siempre mucho cuidado porque esta parte es siempre la peligrosa. Acá tenemos la división, esta es la parte donde tenemos la tensión, digamos, más peligrosa. Acá tenemos la alta tensión y acá, como pueden ver, no sé si se alcanza a ver bien, tenemos lo que sería nuestro fusible. El fusible vamos a poner, vamos a medir para que vean. Ahí está en escala, me está marcando que está bien. Y acá, a ver si podemos hacer un acercamiento, van a poder ver todos los valores. Ahí se ve mejor, ¿eh? Podemos ver que tenemos 12 volt, después tenemos neutro, que sería GND, y tenemos 5 volt. Ya lo estuve midiendo, pero lo voy a medir para que vean ustedes. Vamos a poner en una escala. A ver, ahí podemos ver. Y vamos a enchufar. Ahí ya estaría enchufado. Y podemos ver, esto sería negativo y acá tendríamos que tener 12 volt. Directamente no tenemos ni un voltaje. Después tendríamos que tener los 5 volt, que sería también acá y acá, y tampoco tenemos nada, digamos. Así que directamente no tenemos ni un voltaje, así que vamos a tener que sacar de acá de la chapa, del chasis, digamos, y vamos a revisar los componentes del otro lado a ver cómo los vemos. Bueno, después de las mediciones que hicimos y como pueden ver no tenemos ni un valor, lo terminé sacando a lo que sería la plaqueta. Y como pueden ver, acá tenemos este y este capacitor que directamente están hinchados. Estuve mirando y son de 680 por 25, sería 680 microfaradios por 25 volt. Este es igual, digamos, los tres son iguales. Lo demás, aparentemente, así a simple vista, no se ve que esté otra cosa. El fusible ya lo medimos y estaba bien. Así que vamos a tratar de cambiar estos tres capacitores. Yo estuve mirando, no he conseguido de 680 microfaradios. Conseguí unos de 1000, estos son de 1000 por 25. Vamos a respetar lo que sería el voltaje. Van a ser un poco más de microfaradios. Vamos a probar a ver si funciona así, y si no, bueno, vamos a tener que conseguir los mismos capacitores. Pero para hacer una pequeña prueba, a ver, ahí se nota, de 1000 por 25. Así que vamos a cambiar estos tres y vamos a hacer otra prueba así pelado nomás, sin nada, digamos, a ver si tenemos voltaje. Es una buena señal. Bueno, ahí ya he cambiado lo que serían los tres capacitores. Los tres son de 680 microfaradios. Le he colocado de 1000 microfaradios por 25 y uno le puse de 35, que era lo que conseguí. Así que ahora vamos a hacer una pequeña prueba para ver si tenemos voltaje. Hoy no lo teníamos, así que bueno, ahí ya lo enchufé. Vamos a medir. Sabemos que este es negativo y acá tendríamos que tener 12 volts. Tenemos 12,4 y en esta parte tendríamos que tener 5 volt. Tenemos 5 volt. 5, sí, varía un poquito, pero tenemos los 5 volt. Así que ahora tenemos voltaje. Lo que vamos a hacer es armar así simple nomás para ver si prende lo que sería nuestro monitor. Bueno, ahí ya tenemos armado la parte de la fuente. Faltaría todavía colocar lo que serían los tornillos, pero antes vamos a prender a ver si tenemos señal. Enchufamos, ahí enchufamos y como pueden ver ya encendió la luz. Eso es una muy buena señal.
Vamos a sacar un ratito la cámara para ver si tenemos señal, si prende la pantalla, y como pueden ver la pantalla enciende correctamente. Así que la vamos a armar bien y vamos a probar a ver cómo queda. Bueno, ahí ya lo tenemos totalmente armado, así que lo vamos a prender, lo vamos a enchufar. Lo enchufamos y como pueden ver ahí apareció lo que sería el logo y ya pueden ver que encendió. Ahí tendría que aparecer ahora el cartelito de, ahí está, verificar cable de señal. Así que le pudimos dar solución a este monitor únicamente cambiándole lo que sería estos tres capacitores, que son los tres son igual de 680 microfaradios. Como yo le dije ya en el video, como yo no tenía, le puse de 1000, pero funcionó igual. Bueno, espero que el video le haya servido y le sea de utilidad acá en el futuro, así que nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.